Comprender la historia del cristianismo es entender el significado histórico del Concilio de Nicea del año 325, es decir, el primer Concilio de Nicea. La situación política del imperio y los objetivos hegemónicos del emperador Constantino de tener un imperio con una religión única corrían el riesgo de naufragar debido a demasiadas divisiones teológicas dentro del mundo cristiano. Hasta ese momento todavía el cristianismo no era la religión de Estado, pero empezaba a tomar mucha fuerza y había muchos grupos diferentes dentro de lo que era esta corriente nueva que era el cristianismo y que además bregaban por no solo tomar posición dentro del imperio, sino además, por supuesto, eliminar a las otras religiones que eran politeístas. Y acá es donde empezaba el choque quizás con aquellos, con la población que no era cristiana, que tenía sus creencias paganas, porque hasta ese momento el imperio siempre había tenido una política religiosa de tolerancia en donde se iban agregando las religiones de los pueblos que se iban incorporando al imperio y coexistían. Teníamos al panteón romano junto con el griego, junto con el egipcio, es decir, cada uno podía tener la creencia que quisiera, incluso muchos las mezclaban. Bueno, era bastante abierto, era una mezcla también, pero la tolerancia religiosa fue una de las características de los romanos y la llegada del cristianismo vino a dar un choque con eso porque el cristianismo no era tolerante con el resto de religiones porque era una religión monoteísta y las demás eran politeístas, a pesar de que también tenía sus choques con las religiones que también, al igual que ella, provenían de Oriente Medio, como ser el mitrismo, el zoroastrismo. Es decir, tampoco quería esas religiones que ya también estaban ingresando en el imperio y que tenían muchos adeptos, pero estaban compitiendo mano a mano, digamos, sobre todo el mitrismo con el cristianismo, por esta hegemonía. Entonces había una lucha intestina, digamos, a ese nivel y Constantino veía esto y por un lado se preocupaba y por otro lado veía qué rédito podía sacarle. El cristianismo ya había dominado a la religión pagana del imperio a pesar de las llamadas persecuciones hacia los cristianos. Estas persecuciones no se daban por una cuestión religiosa, porque como ya habíamos dicho, ellos eran tolerantes a las religiones, sino que se producían justamente por esta postura tan drástica de no soportar a las otras religiones. Entonces siempre había disputas, había peleas, y entonces se perseguía a los cristianos no por ser cristianos, sino por la postura que tomaban y los conflictos que empezaban a suceder. Entonces Constantino fue muy perspicaz al comprender todo este problema y anticipar movimientos. Entonces era necesario estandarizar teológicamente el mundo cristiano y porque justamente también el problema era que los cristianos estaban divididos entre sí. Y acá es donde empezaba el mayor de los problemas. Porque en ese momento, digamos, el cristianismo era una religión empezaba a ser una religión fundada en la libertad, digamos, las diversas corrientes de pensamiento que terminaban dividiéndola a nivel teológico. Pero esto no era motivo para que ninguna de sus corrientes quedara relegada dentro de estrechos límites ideológicos y sociales. Es decir, había un límite para la expansión de estas diferentes sectas dentro del cristianismo, que eran los propios límites del cristianismo.
Entonces, Constantino tenía este problema, digamos, dentro de su imperio. Entonces convoca un consejo y el objetivo declarado era eliminar las divergencias teológicas en el seno del cristianismo. Divergencias que habían creado facciones, especialmente las relativas al aspecto de la doble naturaleza de Jesucristo. Entonces Constantino tenía mucho más en su agenda, digamos, y esto los llamados padres conciliares se habrían dado cuenta ya demasiado tarde. Entonces, ¿qué pasa con el concilio de Nicea, el primero? Sin duda, bueno, fue Constantino quien anuncia este concilio, llama a este concilio sin ser un personaje religioso, tampoco era cristiano. De hecho, él va a ser bautizado en su lecho de muerte en estado de inconsciencia. O sea, a efectos simbólicos, porque él nunca abrazó la religión cristiana, si bien podía tener, digamos, le podía caer bien, por decirlo de alguna forma, pero él nunca abrazó la fe como un fiel. O sea, no, en vida, no. Y toda esa historia de que, bueno, vio la cruz y entonces se convirtió luego de una batalla, en realidad fue algo que se dijo posteriormente para legitimar un poco todo esto, porque él fue quien hizo del cristianismo la religión oficial, y sin embargo él no era cristiano. Entonces, bueno, sí fue bautizado, pero en circunstancias en las que él ya no estaba consciente. Y además de todo eso, él llama a este concilio, y no hay que olvidar que Constantino mata a su hijo. Constantino estaba casado, pero tenía concubinas. Era algo normal en esa época. Obviamente no para un cristiano, ¿no? Pero él era pagano. Y tenía un hijo con una de estas concubinas que ya se vislumbraba como que era quien lo iba a suceder. Y había problemas con su esposa legítima. Y este chico era un hijo natural. La cuestión es que se le complicaron las cosas en casa, termina matando al hijo y después termina matando a la esposa. Y bueno, todo esto en el marco de querer imponer la religión cristiana como religión de Estado, y con esta historia de que después dijeron que él ya se había hecho cristiano. Y bueno, vemos que estaba muy distante, por lo menos, de ser todo lo devoto que nos quisieron mostrar, y tan pío y tan misericordioso. Bueno, no. Era toda una cuestión política para él, y nada más que eso. Bueno, Constantino invitó a 1800 obispos, de los cuales 1000 eran de la zona oriental, por supuesto, porque de ahí venía el cristianismo, y 800 eran de la zona occidental. Entonces, bueno, ¿por qué Constantino quería este concilio? Bueno, por la situación que, como ya mencionamos, desde el punto de vista teológico, era un problema. Y si, digamos, él tenía la autoridad para poder proponer una asamblea general para resolver ciertas cuestiones, porque era el emperador. Y de hecho lo que faltaba era un cuerpo jurídico representativo de diversas cuestiones del cristianismo, suficientemente autorizadas para ser reconocidas por las comunidades cristianas de las distintas áreas geográficas. Entonces persistieron las divisiones teológicas, pero faltaron las herramientas para poder detenerlas y hacer un balance de la situación. El cristianismo siguió extendiéndose rápidamente porque, de hecho, todos consideraban más importante, digamos, la predicación que
el hecho histórico sobre Jesús y su mensaje. Digamos que la especulación teológica o doctrinal. Entonces, algo quizás es muy comprensible en nuestros tiempos, es que las divisiones de denominación, digamos, son sobre todo de carácter teológico. O sea, todas estas discusiones tienen que ver con la teología. Y no tenían, digamos, no estaban ligadas al mensaje de Jesús, sino a otro tipo de cosas. Pero bueno, para Constantino y para su política, esta situación era un problema. Entonces, bueno, convoca al concilio y entonces suma a estos 1800 obispos de todo el territorio del imperio, los convoca. Y probablemente se sorprendió y tal vez incluso se decepcionó por el hecho de que solamente entre 250 y 300 obispos, el número es incierto, pero se manejan esos números, fueron los que aceptaron su invitación. Y eso es un hecho que merece una reflexión, ¿no? Si de 1800 van máximo 300, bueno, es como que tampoco estaban muy interesados, pareciera. Entonces, ¿por qué solo una minoría de obispos del imperio acepta la invitación del emperador? Bueno, algunos dicen que fueron más de 300. Bueno, al final el número más grande que terminan afirmando es 318. Bueno, un poquito más de 300. Pero digamos que también en retrospectiva, porque algunos vieron en el número 318 algunos símbolos curiosos, en los que, bueno, no vamos a entrar, pero mencionan como que el número fue puesto por una cuestión numerológica y que en realidad no se sabe, pero que rondaban los 300, entre 250 y 300, y esta afirmación de los 318 está ahí, pero pareciera más bien una cuestión posterior que tiene más que ver con el poder de los números. Bueno, los obispos viajaron a expensas del imperio, con el alojamiento y la comida pagadas por el Estado, obviamente acogidos, servidos como correspondía, bueno, con el debido respeto, y porque además Constantino quería impresionar, y tuvo éxito, al menos en esa parte, en los que participaron en la asamblea conciliar. Las sesiones del consejo se realizaron en un salón muy suntuoso, hasta el punto de que algunos de los participantes creyeron estar en la antesala del paraíso, así dijeron. O sea que imaginémonos ya la fastuosidad, bueno, ya empezamos, ¿no?, con eso. La mayoría de los invitados declinaron la invitación, y este hecho es bastante significativo. Se puede suponer que la mayoría de los obispos habían intuido una posible trampa por parte de Constantino, y los hechos les dieron un poco la razón. Y podemos imaginar los sentimientos de asombro que se derivan de la visita de tanta pompa por parte de quien había conocido la persecución del imperio, digamos, y ahora se veían rodeados de honores y de pompa, y la posibilidad además de ganarse un lugar destacado en la sociedad y en su propia iglesia. O sea que la mano venía rara. Bueno, a propuesta de Eusebio de Cesarea, se llegó a una declaración de fe que recibió el nombre de Credo de Nicea, y el símbolo, que todavía hoy representa un punto central de las celebraciones cristianas, estableció explícitamente la doctrina, es decir, la consustancialidad del Padre y del Hijo. Niega que el Hijo sea creado y que su existencia sea posterior al Padre. De esta forma se niega el arrianismo en todos sus aspectos, que decían que Jesús era simplemente un hombre, que no podía ser a la vez el Padre y el Hijo, bueno, el tema de la Trinidad, ¿no? Bueno, además se reafirma la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, en contraste con las doctrinas gnósticas que llegaron a negar la crucifixión.
Además se declaró oficialmente el nacimiento virginal de Jesús, definido en el símbolo de Nicea, en donde, bueno, queda establecido que Jesús nació de la Virgen María. En realidad, el nacimiento virginal de Jesús se mencionaba en el Evangelio de Mateo, por lo que podría decirse que en el concilio solo se lo reafirmó. Y bueno, la doctrina de Arrio, el arrianismo, que sostenía que Jesús no tenía una naturaleza divina como el Padre, fue condenada como herejía. Otras decisiones que hubo que no solo fueron de carácter doctrinal, sino también disciplinario, y se referían a la posición que se debía ocupar con respecto a los herejes y a los que habían negado el cristianismo. Por ejemplo, las doctrinas del obispo Meletius de Licopolus fueron declaradas heréticas, se establecieron reglas sobre el bautismo de los herejes, se tomaron decisiones sobre quienes habían renunciado al cristianismo durante la persecución de Licinio, es decir, los llamados lapsi. O sea, se sentaron bases sobre cuáles eran herejes y quiénes no. Lo mismo que qué libros eran canónicos y cuáles apócrifos. Todo esto bastante arbitrariamente en un punto. Bueno, al final del concilio se establecieron los siguientes cánones, es decir, reglas. La prohibición de la autocastración, que sucedía. Definición de un plazo mínimo para la admisión de neocatecúmenos en la iglesia. La prohibición de la presencia de mujeres en la casa de un clérigo. La ordenación de un obispo en presencia de al menos 3 obispos de la provincia, sujeto a confirmación por parte del obispo metropolitano. Sobre los excomulgados y sobre la obligación de celebrar al menos 2 sínodos al año en cada provincia. La preeminencia de los obispos de Roma y Alejandría. El reconocimiento del honor especial del obispo de Jerusalén. El reconocimiento de los novacianos. Clemencia hacia quienes renunciaron al cristianismo durante la persecución de Licinio. La prohibición del traslado de sacerdotes y obispos de sus ciudades. La prohibición de la usura entre clérigos. La precedencia de los obispos y presbíteros sobre los diáconos al recibir la Eucaristía. La declaración de nulidad del bautismo ordenado por Pablo de Samosata, es decir, tenía que ver con la herejía, con una herejía adopcionista. La declaración de que las mujeres diáconas deben ser consideradas laicas. La prohibición de arrodillarse durante la liturgia dominical y los días de Pascua hasta Pentecostés. Otras decisiones se referían a la celebración de ocasiones festivas como la Pascua y la fiesta semanal, es decir, el domingo, dedicado a Dios, pero en realidad es el Dies Solis, era el día que estaba destinado al sol, porque Constantino le rendía culto al dios Sol, al Sol Invictus, además de otros. Y entonces el domingo viene a tomar el lugar del sábado judío, del Sabbat, que hasta ese momento era el día festivo de la semana para los cristianos. Lo mismo pasó con la Pascua. La Pascua en época de Jesús coincidió con la Pascua judía. Y los judíos tienen calendario lunar, los romanos tenían calendario solar, con lo cual se produció un desfasaje. Y entonces se lo fijó al domingo siguiente del primer plenilunio luego del equinoccio. Quedó fijado así. También cambió el tema del equinoccio de primavera. Quedó fijado en el día 21 de marzo, cuando se venía festejando el día 25. Y además, también, había una disposición por la cual, como se querían separar bastante de la religión judía, entonces, si llegaba a coincidir, porque los dos calendarios en algún momento pueden llegar a coincidir,
para la fecha, para la celebración, bueno, se debería correr para que no coincida con la Pascua judía. Bueno, los efectos que tuvo este concilio fueron obviamente significativos. Por primera vez, representantes de muchas iglesias del imperio coincidieron en un tema de doctrina bajo pena de exilio. Ojo, eso también, ¿no es cierto? Porque además el cristianismo de acá surge, después también con, Teodosio, pero se empieza a imponer, es decir, empieza una imposición del cristianismo. También por primera vez el emperador, que no era cristiano, jugó un papel activo convocando a los obispos, a todos los obispos él convocó a todos, aunque finalmente hayan ido 300. Entonces él los convoca bajo su autoridad y utilizando el poder del Estado para cumplir con las disposiciones conciliares, incluida la aplicación de las condenas de exilio y afines. Y este fue el comienzo del llamado cesaropapismo, es decir, una participación de la Iglesia y el Estado que seguirá siendo tema de debate hasta el día de hoy. Pero el Consejo no resolvió por completo los problemas para los que fue convocado. Las observaciones hechas, por ejemplo, por Edward Gibbon del Concilio en su obra Decadencia y caída del Imperio Romano, donde destaca las necesidades políticas para mantener la unidad del imperio, lo que llevó a Constantino a convocar el concilio. La doctrina de Niceo fue ratificada por Constantino y cuando el emperador afirmó resueltamente que quien se opusiera al juicio divino del concilio debía prepararse para emprender de inmediato el camino del exilio, los murmullos de protesta de una débil oposición que de 17 obispos casi instantáneamente se redujo a 2. Bueno, los efectos a corto y largo plazo del concilio de Nicea es que, para bien o para mal, los llamados padres conciliares tenían que aceptar esto del cesaropapismo, que la iglesia ya no era libre y el emperador tenía pleno control sobre ella y las decisiones tomadas se volvían indiscutibles. Los obispos, conscientes o no, se habían convertido ahora en funcionarios del Estado, lo que conllevaba privilegios, pero reducían su papel a servidores del poder imperial y pasaban a tener un amo, digamos, que hasta ese momento no tenían. La decisión final político-eclesiástica es el conflicto arrio, fue tomado por el emperador Teodosio el Grande, que era occidental y estaba convencido de lo que había surgido de este concilio de Nicea, y en su edicto sobre religión, que se llama Todos los pueblos, en verdad no existían medidas jurídicas contra los judíos y los paganos en general, ya que estaba dirigida a los arrios el problema, a los que seguían el arrianismo. Solo hacia el final de su periodo de gobierno, en el año 392, Teodosio emitió la prohibición general, ya no revocada, de todos los cultos paganos y ritos sacrificiales y comenzó el castigo para los transgresores. De esta manera, efectivamente, hizo del cristianismo la religión del Estado, de la Iglesia Católica la Iglesia del Estado y de la herejía un crimen contra el Estado. No habían pasado, habían pasado muy pocos años, digamos, desde el concilio hasta el edicto de Teodosio. Y no habían pasado 100 años para transformar la iglesia perseguida en una iglesia perseguidora. Ahora bien, el enemigo de la iglesia también es enemigo del imperio y es castigado en consecuencia. En el año 385, el predicador laico español Prisciliano,
un asceta fanático, fue ejecutado en Tréveris por herejía junto con 6 compañeros, una mala señal para los siglos cristianos futuros. Por primera vez, los cristianos matan a otros cristianos por diferencias de fe. A pesar de las protestas de varios partidos, esto pronto se acostumbraría. León el Grande ya expresa su satisfacción por esta forma de proceder. De hecho, la Iglesia empieza a compartir, incluso a exacerbar, con la continua destrucción de templos, las medidas coercitivas del Estado contra paganos y herejes. Incluso algunos obispos ya eminentes, como Juan Crisóstomo, fueron activos en este sentido. La cristianización de la vida pública se prosiguió constantemente. Ahora el Senado romano abjuró solemnemente de la antigua fe. Graciano, corrector de Teodosio durante los primeros años, abolió el título del sumo sacerdote romano Pontifex Maximus para que a partir del siglo V pudiera ser reclamado sin mucha dificultad por el obispo de Roma. Entonces ya empezaban los primeros años de la Edad Media, que en ese aspecto fueron años sombríos, en otros no, porque no toda la Edad Media fue sombría, sino que tuvo aspectos sombríos. Bueno, no hace falta decir que antes de todo esto, comenzando con Constantino, la Iglesia fue corrompida, digamos, por esta unión con el imperio, y fue asumiendo paulatinamente toda la organización del Estado, una organización tan eficiente que se mantuvo a lo largo de los siglos y que todavía aguanta, con el único defecto de no ser de origen apostólico, sino con los pies en la tierra, romano. Es decir, es un Estado como cualquier otro. Bueno, la experiencia de Atanasio, cuyas tesis fueron aclamadas en el Concilio de Nicea, pero luego condenadas, dice mucho sobre cómo fueron las cosas. Se lo exilió, una vez se lo exilió por 3 años, después se lo rehabilitó, siempre por orden imperial y según decisiones conciliares. Entonces ya empiezan todas estas cuestiones, ¿no? Ciertos apologistas, también revisionistas del mundo católico, dejan de lado algunos obstáculos para contar la historia y hacer aparecer una iglesia con un sistema doctrinal definido, con un canon neotestamentario, compuesto incluso con una autoridad dependiente por sucesión apostólica de Cristo mismo, desde tiempos apostólicos. Y todo esto sería cierto solo si Constantino o Teodosio se hubieran llamado Jesucristo, porque en realidad la autoridad de la Iglesia estaba subordinada a la del imperio. E incluso en un famoso fresco de la Basílica de San Silvestre en Roma, se lo ve a Constantino entregando el poder sobre la Iglesia al Papa Silvestre, pero dejando de lado las leyendas, quien tiene el poder sobre la Iglesia y que dispone de ella en un sentido absoluto es Constantino, y lo mismo será para sus sucesores y más allá. Por lo tanto, la Iglesia está bajo el gobierno del imperio y, bueno, de eso hay pruebas, obviamente. La Iglesia Católica, entonces, nacida de este hecho histórico, bueno, siempre hablan de su supuesto origen de Cristo y del apóstol Pedro por sucesión apostólica, pero la verdad es un poquito menos noble de lo que nos dicen, y en realidad surge de esto. Lo que había antes eran grupos cristianos que tenían sus creencias y tenían obviamente ciertas jerarquías dentro de estos grupos, pero hasta que no fueron legitimados por el imperio,
eran sectas que estaban en la mira y no había una cabeza. La cabeza vino de mano del emperador. Entonces, resumiendo, digamos, una minoría de máximo 300 de los 1800 obispos del imperio decidió, por lo tanto, el destino de la iglesia. Que ya eso es un dato, porque no fue toda la iglesia en el sentido de comunidad cristiana, que estaría representada por 1800 obispos, la que decidió, sino que fueron 300 obispos y un emperador. Y así que bueno, digamos, podría uno pensar hasta qué punto esto es legal. Muy pocos creo que han puntualizado algo sobre la legalidad de este hecho histórico. Entonces, el nacimiento de la Iglesia Católica como tal, que no se remonta a la época apostólica, comienza con el Concilio de Nicea, al convertirse en una iglesia estatal con el emperador Teodosio más tarde. Esa libertad de culto, que tan dolorosamente obtenida, con igual dolor comenzó desde entonces a ser negada a los demás. Porque al principio ellos pregaban por poder llevar adelante su culto y después se lo negaron a los demás. Muy pronto siguieron las persecuciones de los paganos, de los judíos. Equivocados o no, acá estamos hablando de otras cuestiones. Y fueron bastante horribles esas persecuciones, fueron de una duración también bastante larga, de una crueldad sin precedentes, sobre todo cuando ponían sus manos sobre lo que llamaban herejes, que muchas veces eran cristianos, es decir, eran cristianos que tenían alguna divergencia con lo que se había estipulado como dogma. Bueno, esto es lo que pasó en el concilio. También hubo otras decisiones. Lo que pasa es que es muy largo. Estuvieron varios meses reunidos. Hay muchas otras cuestiones que las vamos a dejar pasar porque estaríamos horas haciendo un video, pero bueno, lo más importante es esto, de que pasó a tener el poder, que estuvo, digamos, nació esto de este cruzamiento, digamos, entre el poder temporal y el poder religioso, que primero el emperador somete a la iglesia a su voluntad, y más tarde, cuando cae el imperio de Occidente, producto también de esto, es el Papa quien ocupa el vacío que deja el César, que ya no está, el emperador, que ya no está, que queda el de Oriente nada más, pero en Occidente se produce un vacío. Y entonces está ahí la figura del Papa para ocupar ese vacío, y ahí es donde cobra muchísimo poder. Y va a ser el Estado, durante muchos siglos, quien va a estar sometido a la Iglesia. También aquellos bárbaros que habían empezado a entrar y a atacar el Imperio de Occidente, la causa por la que siempre nos cuentan, ¿no?, cómo cayó el Imperio Romano de Occidente, empiezan a hacerse católicos, obviamente en un principio por conveniencia, muchos, algunos no, pero les convenía. Y entonces en un punto se empiezan a hacer católicos y empieza la lucha entre las diferentes tribus que van desmembrando el territorio del antiguo Imperio Romano de Occidente y van creando diferentes reinos. Y empiezan a luchar entre sí. Y esto pone en peligro
a la propia iglesia y a sus territorios. Entonces es cuando empeora el asunto, porque el Papa empieza a llamar pueblos bárbaros para que lo defiendan, pueblos bárbaros ya convertidos al catolicismo, los empieza a llamar para que los defienda de otro, y después termina introduciendo a ese pueblo dentro del territorio, y ese pueblo se le termina dando vuelta y lo termina amenazando, como fue el caso de los normandos, por ejemplo, que lo llama para sacar a los lombardos y terminan, sí, eliminando de alguna forma a los lombardos, pero creando un reino en el sur de Italia con mucho poder y mucha oposición al Vaticano. Entonces empieza a generar problemas con sus, digamos, ya empieza el tema territorial y de juntar, bueno, todo este tema de la opulencia y de tener territorios y todo esto. Y entonces ya es realmente un estado, ya poco tiene de espiritual, ya no tiene nada, aunque tenga el título. Y por querer salvaguardar su territorio y sus riquezas, termina complicando más la situación, y la situación geopolítica de Europa y en particular de Italia en esa época se empieza a entreverar y a ponerse cada vez más complicada y violenta a causa de esto. Y al mismo tiempo tenemos que el Imperio Romano también cae, el de Occidente, porque de alguna forma introduce como religión de Estado una religión que viene de Medio Oriente y que choca bastante con la forma de ser de los pueblos europeos y de las creencias que tenían y de toda una idiosincrasia. Y entonces también empieza la metamorfosis del cristianismo, que se empieza a helenizar. Ya había empezado desde Pablo, empieza a helenizarse para poder introducirse en el Mediterráneo, porque si no hubiera sido prácticamente el choque, iba a ser muy violento. Pero de esta manera sí es cuando en un principio empieza a meterse, porque está helenizada. Pero de todas formas sigue siendo una religión proveniente de Medio Oriente. Entonces está este choque, y bueno, esto de que la gente siguió con sus prácticas y entonces como no las podían eliminar, las asimilaron, les cambiaron los nombres. Entonces se instauró la Navidad en la fecha del Sol Invictus, esto ya lo habíamos hablado. Bueno, esto de la Pascua, que sí es cercana, por lo que se comenta, a la Pascua judía, pero sí siempre va a tener que estar vinculada con el equinoccio de primavera. Y bueno, y un montón de fechas que en realidad van suplantando de nombre a aquellas que se celebraban en los diferentes costumbres de los pueblos europeos que habían pertenecido al antiguo Imperio Romano de Occidente. Entonces ahí es donde empezamos, donde ya ahí vemos el origen de un montón de cosas, de problemas y de cosas mezcladas y que no sabemos bien de dónde vienen, ni por qué. Bueno, todo empieza con eso. Y por eso es tan importante este concilio, más allá de ya la importancia fría en los papeles que tiene, pero además todas las consecuencias que trajo, que a veces uno no se pone a pensar de dónde provienen, y sin embargo provienen todas o casi todas de esto, de este concilio. Así que bueno, este fue un punto importante en el mapa, y bueno, seguimos avanzando en este mapa, complicado por un lado, esclarecedor por otro, y que bueno, que nos pone a pensar, porque en definitiva es eso, nos pone a pensar cómo fueron las cosas y cómo se fueron dando las cosas como consecuencias quizás insospechadas
y no queridas incluso, porque esto no es algo que Constantino haya pergeñado todo lo que pasó después, simplemente él quiso el beneficio político de ese momento, lo que vino después ya no le importaba, pero sin embargo acá estamos nosotros con las consecuencias de eso. Así que bueno, por eso un punto muy importante y bueno, seguimos con el mapa.